Nayib Bukele consiguió un nuevo triunfo electoral el pasado 4 de febrero, pese a una prohibición constitucional para conseguir la reelección. Estamos desde el Complejo Cultural de Los Pinos conversando en una mesa de análisis en donde vamos a abordar las claves del escenario político, económico y social de El Salvador. Para ello y para abordar este importante tema nos acompañan el senador José Ramón Enríquez Herrera. Él es secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe del Senado de la República. Senador, bienvenido. Muchísimas gracias, Rina. Muy contento. Los saludo a todos con mucho afecto y cariño y saludo también aquí a quienes nos acompañan, Raúl y Joel. Y también está con nosotros el doctor Raúl Benítez Manaú. Él es especialista en seguridad y profesor del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias, Rina, por la invitación. Saludo a todo el auditorio. Y nos acompaña el doctor Joel Peña. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenido, Joel. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación y un saludo. Senador, ¿quién es Nayib Bukele y cómo es que su partido político Nuevas Ideas sepulta el bipartidismo tradicional? Es un salvadoreño joven que hace política disruptiva, que rompe con la política tradicional en su país, que ejerce el poder de forma distinta, que concentra también el poder y que es muy popular. Y que la sociedad, cuando hemos visitado El Salvador, tiene afinidad por este personaje, como que es un personaje muy atractivo, que tendríamos que revisar a fondo sus políticas públicas, pero sin duda rompe con la política tradicional. ¿De dónde viene? Es un mercadólogo que conoce la política, se acerca a la política como un experto en comunicación política, pero que luego le dan las ganas de ser candidato. Sí. Y dice, vamos a romper con todo lo tradicional. Se autopostula. Y se autopostula y va construyendo un movimiento distinto. Y el día de hoy, sí, para mí, varias preocupaciones que serán importantes comentarlas, y que por supuesto que rompe no solamente en el tema de un proceso electoral, sino que llega a una segunda elección y llega con un 85% de la votación de la población de El Salvador, claro, con una circunstancia distinta para la oportunidad de los otros candidatos, pero rompe totalmente porque llega a construir la victoria en 57 escaños de 60 y gana todos los departamentos, de modo que sí es motivo de análisis y felicito al programa, a Rina, porque es un motivo de poder tenerlo como un referente y poder ver a mediano plazo, a largo plazo, qué sucedería con sus políticas públicas en otros sistemas, en otros países que definitivamente no tienen las mismas condiciones que la política de El Salvador. Claro. Joel, no está permitida la reelección en El Salvador, tampoco está para 2 mandatos consecutivos. ¿Cómo le hacen a Nayib Bukele para esquivar esta prohibición constitucional? Tú, que estás también muy interesado en el tema del derecho. Claro que sí, Rina. Pues lo que sucede es que, como lo mencionaba el senador, pues el presidente Bukele tiene básicamente cooptado a todo el aparato estatal, incluyendo a los jueces y juezas de la Sala Constitucional, que fueron aquellos que hicieron, digamos, un análisis a modo de la Constitución de El Salvador, que desde que se promulgó en los años 80, claramente, y no solo en un artículo, sino en diferentes artículos de la propia Constitución, se hace referencia a esta prohibición de la reelección, que también tiene una lógica en América Latina. Tiene una lógica histórica y pues sabemos que la Constitución de El Salvador, así como muchas otras constituciones de Centroamérica, pues provienen de movimientos militares y de movimientos que fueron muy sangrientos en su momento y que por cierto México ayudó a pacificar, y lo cual se tiene que reconocer. Entonces, en muchos artículos de la Constitución se hace referencia a esta prohibición de la reelección, como sucede aquí en el caso mexicano y en muchos otros casos, pero pues los jueces de esta Sala Constitucional apoyan al partido político del presidente Bukele, hacen este análisis a modo de los artículos y dicen que es posible que se pueda reelegir. Él, de hecho, lo que hace es renuncia durante 6 meses antes de la elección para, digamos, ejercer como candidato y llevar a cabo su campaña fuera del ejercicio
que le confiere la Constitución como titular del Poder Ejecutivo de El Salvador, pero que finalmente, aun cuando estuviera fuera, pues él seguía siendo la figura central de la política salvadoreña, y es lo que lo lleva a este triunfo aplastante que veremos más adelante, que pues va a tener repercusiones sobre la continuidad de sus políticas. Y cambiando entonces las reglas del juego político, Raúl, ¿ves a Nayib Bukele, digo, lo vemos para 5 años más, pero también se pudiera reelegir en 2029? Eso es difícil preverlo en este momento, pero sí es posible porque él es muy hábil, es un político muy hábil que tiene a todo el Poder Judicial y el Poder Legislativo salvadoreño en sus manos. Él tiene un vicepresidente, Félix Ulloa, que es un gran abogado. Era un abogado vinculado al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que lo apoyó a él en todas sus campañas, rompió con el Frente Farabundo para apoyar a Bukele. Y en la primera campaña electoral de Bukele, que fue para el municipio de Nueva Cuscatlán, ya estaba creciendo ese movimiento. Nueva Cuscatlán es un municipio suburbano de El Salvador, por decir algo, Iztapalapa o algo así en México. Entonces, ahí empezaron a hacer un arrastre de todo lo que es la decadencia del partido FMLN y Arena. Arena era el partido de la derecha, el FMLN es el partido de la izquierda. Fue un bipartidismo que funcionó desde 1994 con muchísimo éxito. Pacificó al país, le dio reglas, le dio legislación. Rompió con el tema de los militares, que los militares siempre daban golpe de Estado en El Salvador. El tema de la no reelección incluso era por la cuestión del autoritarismo en El Salvador. La permanencia de los militares en el poder fue muy grande durante más de 80 años. Entonces, ese bipartidismo de Arena y el FMLN estabilizó al país. La firma del acuerdo de paz en México, por cierto, aquí a la vuelta en el castillo de Chapultepec, el 16 de enero de 1992 fue crucial. Abrió toda la nueva expectativa de la nueva política de El Salvador, pero dadas las circunstancias, El Salvador entró en una crisis social tremenda por la guerra y por la pobreza. Entonces, El Salvador se quedó casi sin hombres. El 40% de los hombres están fuera del país, en México, en Estados Unidos principalmente, pero también han ido a trabajar han aparecido hasta en Nueva Zelanda, en Australia, en Panamá. Muchos son muy buenos trabajadores de la construcción, por ejemplo, y yo no dudo que aquí en México los usen, porque ganan menos, etcétera, ¿no? Pero regresando a esto, las familias salvadoreñas son familias separadas. A los niños los vigilan, los cuidan los abuelos, y eso genera una condición donde el pandillerismo juvenil desde niños fue gestando una violencia tremenda, y es donde se destapa la sensibilidad de Bukele, el olfato. Dice, pues por aquí para atacar la delincuencia es por donde yo voy a caminar, y solo con una política, que es la política de seguridad, es con lo que ha hecho crecer su popularidad, ¿no? Claro. Ahora, también tiene un estilo trompista, senador, es decir, un hombre que de alguna manera utiliza el discurso político para acercarse a su voto duro, y de alguna manera irrumpe en las redes sociales. Digo, se le conoce como el rey del TikTok, por ejemplo. Es decir, ¿cómo está vinculándose con estas nuevas capas, con estas generaciones que buscan un cambio? Esa es la preocupación, porque sí rompe, es un fenómeno de comunicación, es un experto previamente a participar en política formalmente como candidato, pero sí verdaderamente tiene una habilidad que permite esa percepción de que es un buen gobernante, porque se refleja, aunque las condiciones para los candidatos no fueron parejas, finalmente llega con un 85% del respaldo, y esto le permite a él utilizar todos los medios digitales actuales, poderse comunicar con los diferentes segmentos de la población, pero realmente su habilidad es precisamente no en las causas de los problemas de la pobreza, sino aquí con nuestro sociólogo y nuestro doctor en Derecho, podríamos decir, Rina, que la causa de la causa es la causa de lo causado. Este principio filosófico, él está observando nada más lo causado, que es la pobreza, los problemas de seguridad, la desintegración familiar y la violencia en todos sus términos, de modo que él va hacia el efecto, pero sin considerar, desde mi punto de vista, y con todo respeto lo digo, las causas de la pobreza, la falta de inversión en la producción, la falta de inversión incluso en el tejido social, en los valores, por qué no decirlo. Yo desde el movimiento progresista diría el tejido social se rompió, llegó, y por supuesto que tiene un sentido muy lógico de polarizar, pero está polarizando al 15 contra el 85, y esa es la ganancia
como un actor político y está siendo hoy considerado un referente del mundo. Y eso es el peligro que tenemos para otros países que simpatizan con esas medidas tan dadas a romper con los derechos humanos, para romper con todas las reglas y poder ejercer la autocracia. Sí. Y la autocracia porque ya sumó al Poder Judicial, sumó al Poder Legislativo en una sola persona y al Poder Ejecutivo. De modo que sí, Claro. sí es un caso para estudio. Un caso para estudio, Joel. Raúl, lo ves como un caudillo millennial, por así decirlo, como un héroe popular, pero como dice el senador, no ha trastocado la deuda histórica social, ese modo de producción, de distribución de la riqueza, es decir, no tiene esa punzada para realmente detonar las bases del crecimiento. Hay un detalle con la elección Sí. de febrero de este año. Yo fui observador 2 veces en procesos electorales de El Salvador, en 1994 y en 1999. Las elecciones en ese país estaban muy bien organizadas. Es un país chico y los resultados estaban a las 10 de la noche con precisión. Y aquí tardaron 5 días. ¿Por qué? Porque Bukele en su ámbito de poder, antes de que acabara la votación, había dicho que había ganado con el 89% de los votos. O sea, finalmente el conteo fue del 85%, pero fue un conteo 6 días después. Es una elección más chica que la que se puede hacer en Nayarit. 1.600.000 votos. Y no se pudieron contar en 5 días. Entonces, como él hizo una declaración previa de un porcentaje, estuvieron 5 días manipulando la máquina de las computadoras para que se ajustara eso a lo dicho por el presidente. Y eso lo observó todo el mundo, todas las embajadas, todos los observadores electorales. Dijeron, bueno, pero ¿cómo es que 1.600.000 votos, hasta contados a mano, se pueden recontar en 6 horas, con observadores y con gente? Entonces, hubo fraude. Pero bueno, como él es tan popular, los cálculos que había previamente andaban sobre el 70, 75, pero él quería decir, yo arraso. Y en cualquier país latinoamericano, arrasar puede ser hasta con el 40%, Claro. 45%. En Estados Unidos, arrasar es el 51%. Y ahí él quería la totalidad de los votos, entonces fue muy extraño. Entonces todos en El Salvador, los expertos Sí. que saben, es una gran manipulación electoral del Tribunal Supremo Electoral, tenía el control de las personas que estaban al frente de las computadoras, y entonces pues ya nadie pudo decir nada porque ni siquiera permitió la veeduría internacional, no permitió observadores, etcétera, ¿no? Inclusive también hubo problemas con el voto de los salvadoreños en el exterior. Sí. Así es, y sumando a lo que dicen, el propio Bukele se ha autodenominado como el autoritario más cool, ¿no? En esta idea El dictador más cool del el mundo. dictador más cool del mundo, con esta idea de pues llegarle también a un sector de la población importante que, bueno, cree mucho en estas políticas, que coincido plenamente con lo que se ha dicho, son políticas de carácter paliativo, es decir, son políticas que están logrando resultados muy rápidos, muy evidentes, pero que no atajan los problemas estructurales que acarrea El Salvador desde hace muchas décadas. La inflación, los bajos niveles de producción, ahora la política de cero tolerancia a las pandillas, la violación flagrante de los derechos humanos, el número de personas que han muerto dentro de los centros de detención. Se calcula que de 10 personas detenidas que mueren dentro de los centros de atención, 9 ni siquiera son personas culpables de haber cometido un delito. Muchas personas están en la el cárcel debido sin proceso. un juicio previo. Entonces, eso es muy preocupante y refleja también una realidad latinoamericana, y eso también es muy importante. Yo diría, Rina, y si me permites, tuve la experiencia en el 2006 en Costa Rica, con una gran vocación democrática. Llega Óscar Arias, que finalmente fue el ganador en ese proceso electoral, febrero del 2006, contra Otón Ortiz, que era un candidato diputado local, por así decirlo, en nuestro régimen, en nuestro sistema político, y llegan a la contienda con prácticamente un 1% de diferencia de la votación. ¿Qué hace un país con vocación democrática? Empezaron a contar el voto por voto. Y el mensaje al mundo, a su propio pueblo, decir, quien gane por un voto en los procesos democráticos será nuestro presidente, pero vamos a evitar un conflicto postelectoral. Duran alrededor de 21 días contando voto por voto. Febrero del 2006, no quiero hacer un paralelismo del 2006 en nuestro país, pero sí, lo viví yo en febrero, luego fui candidato al Senado en el mes de julio,
2 de julio del 2006 y recordemos qué fue lo que sucedió en México. Pero con una vocación democrática, por eso lo que dice Joel, sí hay una circunstancia en otros países latinoamericanos, pero también tenemos que rescatar países como Costa Rica que tienen una vocación democrática y que se respetan los procesos electorales. Bueno, pues vamos un corte, regresamos, seguiremos hablando de los grandes desafíos que enfrenta el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en el inicio de su segundo mandato. Volvemos. Aunque la Constitución prohíbe a un presidente de El Salvador cumplir mandatos consecutivos, la Sala Constitucional de la Corte Suprema avaló en 2021 que Nayib Bukele podía contender por la reelección en los comicios de febrero del 2024. Durante la contienda, Bukele recibió votos equivalentes al 85%, la mayor cantidad de votos jamás emitidos para un candidato en una elección presidencial. En la misma jornada electoral, su partido Nuevas Ideas consiguió mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa con el 90% de los escaños y el 63% de las alcaldías en juego. El Salvador, Nayib Bukele ha promovido políticas controversiales para combatir la violencia y la delincuencia del país. Después del fin de semana traumático de marzo del 2022, donde se registraron 87 asesinatos en 3 días, Bukele declaró el estado de excepción, la base jurídica que le ha permitido implementar una política pública de arrestos arbitrarios, confinamiento de libertades y la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, pese a haber alcanzado cifras récord en la reducción de la violencia e inseguridad. Precisamente el centro de confinamiento terrorista, la megaprisión construida en 2023, se ha erigido en el símbolo de su guerra en contra de las pandillas como los Maras Salvatrucha y el Barrio 18, cuyo mensaje imprime cero tolerancia al crimen, que lo han convertido en el presidente más popular de América Latina. Seguimos comentando sobre los desafíos y retos que enfrentará Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, en su segundo mandato. Raúl, después de las elecciones del 4 de febrero que hemos comentado brevemente en el primer bloque, pues la oposición queda pulverizada, pero la pregunta es si es sano para una democracia que no haya disputa por el poder. Bueno, es que ya no hay una democracia en El Salvador. Okay. Todos los cambios que ha hecho Bukele orientan a un retroceso muy grande en ese país de las condiciones de competencia política democrática. Está saliendo toda la élite intelectual de El Salvador, que era vinculada a los partidos políticos democráticos, al Partido Demócrata Cristiano, al FMLN, al mismo Arena, que tenía líderes jóvenes. Están saliendo del país, están yéndose a vivir a Guatemala, a México están buscando refugio algunos. No como refugiados, están migrando, porque no pueden vivir en su país. Por ejemplo, El Salvador es un país, por la pobreza que hay y por la guerra, que hay una sociedad civil muy vibrante, respaldada por las fundaciones internacionales, fundaciones alemanas, españolas, estadounidenses, canadienses, europeas, de muchos lados del mundo. Bukele prohíbe el financiamiento a esas fundaciones y la gente se está quedando sin trabajo. El principal medio de prensa de El Salvador, El Faro, que es un periódico digital, el más famoso de Centroamérica, se tuvo que mover a Costa Rica, que es un periódico increíble, es el que mejor cobertura le da a todo el trabajo de los migrantes de Centroamérica a México. Hizo reportajes de cómo viajaban los salvadoreños a Guatemala, a México en el tren. Ese periódico digital tuvo que huir de El Salvador porque su director fue acusado por malversar la imagen del presidente. Entonces se están descomponiendo las condiciones democráticas y eso es lo difícil de la situación. O sea, es un sacrificio de la seguridad por la democracia. Adiós la democracia y primero la seguridad, ¿no? Y en términos de seguridad, senador, ¿qué logros ha conseguido en Nayib Bukele? ¿En dónde podría colocar usted sus grandes atribuciones o lo que realmente le ha dado a la gente? Bukele ha entendido y ha percibido claramente lo que piensa, lo que siente, las grandes preocupaciones, la ansiedad que tenían las familias por tanta violencia, la pobreza y violencia como un binomio. Y es por supuesto que es donde planea seguramente qué hacer en su primera etapa como presidente. Trata de negociar con los cárteles, con los cabezas del crimen en El Salvador. Y en esa parte ve que no hay un efecto rápido y es donde toma una decisión más autoritaria, donde dice el ejército a las calles, hacen un barrido, detienen a muchas gentes inocentes, está documentado, y realmente es
la gran preocupación y como decía Raúl, finalmente una sociedad tiene que pensar en un equilibrio entre lo que son las libertades y la propia democracia. No podemos perder los derechos a cambio de sentir que tenemos una sociedad viviendo en paz. Yo creo que es muy difícil evaluar en este momento todavía. Sí estuve yo presente en El Salvador como senador, tengo la gran oportunidad de ser presidente de la Alianza del Pacífico y siempre estamos tratando de tener una conexión con otros países. Formamos la 8ª economía del mundo, pero México es un referente y el estar en El Salvador nos permitió evaluar 2 proyectos que tiene México de inversión con jóvenes y con productores del campo, que seguramente posteriormente lo podemos comentar, pero el tema de seguridad es un tema tan difícil de evaluar en El Salvador, porque hoy, tan sencillo como decir cómo se está catalogando los homicidios, cómo se están clasificando las desapariciones, porque si las desapariciones están aumentando pero no están documentadas, pues entonces estamos pensando que los homicidios están reduciéndose. Pero lo que hemos vivido en El Salvador, en una plática, escuchando a la gente, la verdad es que con tanta preocupación de la violencia que tenían, las familias decían, también hay que decirlo, estamos descansando. Algunas de las familias decían, ya tenemos a nuestros hijos detenidos. Es terrible eso decirlo por parte de un padre, una madre, que vivían, decían, es que el lunes nuestro hijo lastimaba a la hermana, el martes a la tía, el miércoles al vecino, y hoy pues no sabemos si es lo mejor, pero estamos más tranquilos, y eso es una gran preocupación, porque sacrificar las libertades, los derechos, por tener una paz periódica, transitoria, porque ¿qué va a pasar a largo plazo? ¿Qué va a pasar con nuestra sociedad en Latinoamérica y en específico con El Salvador? Joel, ¿cómo estás viendo el tema del combate a las pandillas? ¿Bukele las ha logrado borrar del mapa o más bien están desactivas? Es decir, es como una especie de estado paralelo que está como anestesiado. ¿Qué puedes comentar? Yo creo que coincido con el diagnóstico de que están paralizadas. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos la situación económica y social de El Salvador, vemos que hay un lento crecimiento económico, no hay mucha inversión extranjera directa, alrededor del 30% de la población vive en pobreza, sin contar a la pobreza extrema. ¿Eso a qué lleva? Pues a violencia, a migración, pero también al reclutamiento de muchos jóvenes a estas pandillas que han tratado de desaparecerse, pero que sabemos forman parte del tejido social de El Salvador. Entonces vemos, por ejemplo, en Ecuador que lo mismo está pasando con el presidente Noboa, que está tratando de luchar contra las pandillas porque se vuelve un fenómeno social que forma parte de la estructura social y que es muy difícil poder desmantelarlas por completo. No es la misma situación, pero lo que sí ha logrado el presidente de El Salvador obviamente es reducir el nivel de violencia. Eso claramente, de hecho, era uno de los países más violentos del mundo y ahora es de los países menos violentos en América Latina. Claro, con todos estos matices que afirmaba el senador, pero mediáticamente esto es lo que vende. Y por eso es que tiene un alto nivel de popularidad. Incluso hay otros presidentes del mundo, jefes de Estado, que han hecho referencia a la importancia de replicar el estado de excepción o la política de cero tolerancia a la violencia y a las pandillas como parte de sus propias políticas públicas, con el problema que implica para los derechos humanos. Y es a mí lo que más me preocupa, ¿no? Que hay muchos países, Hungría, Polonia, no solo en América Latina, donde la población está totalmente consciente de que está renunciando al ejercicio de sus derechos humanos por recibir a cambio cosas que el Estado por naturaleza tendría que ofrecer. Y no se pueden las dos, es decir, mano dura y además respeto al juego de libertades y derechos, Raúl. Se ha intentado en varios países sin éxito, hay que decirlo. Lo que pasa es que Bukele fue muy exagerado. O sea, Bukele está haciendo juicios sumarios. ¿Qué pasa con El Salvador? Es un país muy caluroso, es como estar en el estado de Guerrero, en el estado de Chiapas en estos meses de la temperatura. Entonces todo el mundo va con camisetas, con shorts, y si tienes un tatuaje y tienes cara de pobre, vas a la cárcel. Entonces los agarran, los tratan de vincular a actos delincuenciales, no les encuentran las evidencias y se están haciendo juicios sumarios con las personas que están ingresando al CECOTA, al Centro de Confinamiento contra el Terrorismo. Al mismo tiempo a la delincuencia le llama terrorismo Bukele y es lo que justifica la ley del estado de sitio para poder
entrar a casas sin orden judicial, El destruir estado de puertas, excepción que lo ha el estado de prolongado una y excepción otra vez. que lo ha prolongado 2 veces, Sí. y yo creo que lo va a prolongar cada año. Entonces, por ejemplo, el abogado principal que está haciendo todo esto es el vicepresidente Félix Ulloa. Y él ha dicho, cuando eran las elecciones, él ha dicho, la democracia no le sirvió a El Salvador para nada. No le sirvió a la democracia ni la paz para resolver los problemas de pobreza de la gente, no generó la problemática de la seguridad. Por lo tanto, estamos desmantelando la democracia para ver si podemos resolver por lo menos algunos de esos problemas. Así lo habla de claro y de explícito. O sea, están explícitamente cambiando la Constitución de El Salvador, que estaba muy a modo con muchas constituciones de América Latina en torno a la cuestión de los derechos, pues por el tema del SECOT. Ahora, ¿qué va a pasar con los prisioneros que están en esa cárcel? Como muchos no tienen juicio ni sentencia, van a tener que salir poco a poco, ya están empezando a salir. O salen muy mal y muy arrepentidos de que fueron delincuentes, o salen y regresarán algunos múltiplemente enojados, multiplicado por 3, con resentimiento, y algunos no eran delincuentes y se vuelven delincuentes en venganza a lo que les hicieron en el SECOT, porque en el SECOT está en el departamento de San Vicente, es uno de los lugares más calurosos de El Salvador. Los ponen en las planchas de cemento, de rodillas, con las manos atadas atrás, 2 o 3 horas a que tomen el sol con unas camisetas blancas. Y eso es una violación total de sus derechos humanos. Imagínate a 40 grados de temperatura en la plancha del Zócalo, tomando el sol. Bueno, esa es la lección que él les da por ser malos, pero ¿cómo verifica que fueron delincuentes? Es la gran pregunta, ¿no? Y bueno, también tenemos toda la problemática, senador, es decir, ya dijo Joel que sí se transitó de un país violento a uno pacífico, pero por el otro lado, también tenemos que entender que, es decir, no se logra eso porque no se reinsertaron ni se desmovilizaron, que sería como el indicador para saber si hubo un éxito en su política de seguridad. Es decir, ¿cómo ve esa situación? Yo creo que aquí habría que hacer un overview del mundo. ¿Qué enfrenta el ser humano actualmente? ¿Qué problemáticas para luego llegar al tema de Latinoamérica? Yo creo que hay tres temas que tiene que enfrentar el ser humano. El primero es la desigualdad y la pobreza. El segundo de los grandes problemas es la violencia en todas sus formas. Y el tercero es el cambio climático y el deterioro del medio ambiente. Ojalá y pudiéramos tener ese concepto de las 7 etapas de la globalización. Hoy vivimos un mundo globalizado, mejor informado, el siglo XXI, el siglo del conocimiento, y por supuesto que esto no encaja en un mundo inteligente, en un mundo donde los derechos humanos se respeten, donde haya democracia, donde se respete al ser humano y donde podamos nosotros construir un mejor país, pero sobre todo con una gran visión, con sensibilidad, emoción social, pero sobre todo con rostro humano. Entonces esto es muy difícil de poder tanta contradicción, y la parte económica que incluso la fuimos a revisar con los programas de Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, y donde los programas son exitosos. Amexit, que es una parte importante de nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores, están muy al pendiente, operadores mexicanos, de que estamos nosotros ayudando económicamente con una beca a quienes no tenían trabajo, no tenían estudio, y que hoy los vemos incorporados al mercado de trabajo, y que eran 10,000 por año. Y que ojalá y pudiéramos nosotros tener esa capacidad como México, ya que fuimos parte de la historia de la reconciliación de esa sociedad de El Salvador en enero de 1992, aquí en el Castillo de Chapultepec, lo decía Raúl. Yo creo que es parte de lo que tenemos que tener, esa sensibilidad de poder estar viendo que hay cosas que no se tienen que replicar, aunque sean muy atractivas para algunos gobernantes, y que la gobernanza es muy distinta a lo que estamos viendo en El Salvador. Tenemos un gobierno autócrata, pero con muchas simpatías. Entonces es muy difícil hasta en una mesa hablar mal de él. Porque dirían alguien que de los que nos van a ver, oye, pero nosotros tenemos en nuestro país problemas muy grandes en nuestro país, y hay que decirlo. Tenemos un país hoy en día muy complejo, con capacidades económicas de la delincuencia extremadamente poderosas, y donde hay espacios donde hemos perdido la paz. Entonces, pues es difícil. A veces en esta entrevista, Rina, nos pones en un aprieto, porque
pues imagínate cuando nada más leen un título, alguien de otro país y dice, oye, es que se está resolviendo el problema de la inseguridad en El Salvador, pues vayan a ver y replíquenlo. Las condiciones son totalmente distintas. Es un mensaje bien distinto de parte de un gobierno y ojalá y les vaya bien a los salvadoreños y que venga ahora sí que una reconciliación. Pero hoy vivimos ciudades donde de 500,000 habitantes donde tenemos más de 2,000 puntos de venta de drogas en nuestro país. Entonces, la verdad es que no somos autoridad tampoco, Rina, Sí. y lo digo como senador, como médico, como cirujano de la retina, pero más como un ciudadano mexicano que ama este país y que somos grandes en nuestra historia. Pero hoy tenemos ciudades con 500,000 habitantes donde tenemos más de 2,000 puntos de venta envenenando a nuestros niños. También hay que decirlo, porque si no nos convertimos en una autoridad moral que hoy, la verdad, no nos alcanza. Y entonces, en ese sentido, Joel, debemos de privilegiar los mexicanos un enfoque de seguridad compartida con los países de Centroamérica. Eso es importante enfocarlo dentro de la política exterior. Yo coincido y creo que es esencial precisamente que se ataquen los problemas estructurales. Si nosotros analizamos la política pública de política exterior de este sexenio, veremos que muchas de las ideas precisamente se relacionan con esta idea de ayudar a los países centroamericanos a tratar de mejorar sus condiciones económicas, sus condiciones sociales, en primera instancia para evitar los flujos migratorios, que sabemos que es el tema más candente, sobre todo en épocas político-electorales, tanto en Estados Unidos como en México, y que tenemos una presión de Estados Unidos por tratar la migración y por tratar de frenarla para evitar todos los problemas que esta podría conllevar, pero efectivamente es necesario adquirir una dimensión de seguridad y de proteger los derechos humanos de una perspectiva amplia, es decir, apoyar precisamente a los países centroamericanos, como lo ha hecho México con estos dos programas y con la iniciativa Yucatán y con otros programas que se han tratado de llevar a Centroamérica para ayudarlos y para tratar de mejorar las condiciones sociales para evitar que estos problemas pues incluso lleguen más allá y pues causen muertes y todos los problemas que están llevando a presidentes como Bukele precisamente a agarrarse de estos problemas para violentar la Constitución, derecho internacional público y sobre todo derechos humanos. Ahora, Raúl, ¿qué piensan, senador Joel? ¿Se debe de pactar o no con las pandillas? ¿Es una cuestión de principios o una cuestión de ideología? Sobre todo pensando un poco cómo se maneja en América Latina. Es muy difícil hacer el planteamiento de pactar con las pandillas porque supuestamente se basa sobre el concepto ganar-ganar. O sea, el gobierno pacta y va a ganar, que las pandillas dejan de activar su delincuencia y las pandillas ganan porque ya dejan de ser delincuentes. El tema es que en México no hay pandillas, en México hay organizaciones criminales muy altamente organizadas. Entonces es distinto pactar con los pandilleros que con una organización altamente organizada. Las pandillas estas que están capturando en El Salvador, que son masivamente Maras, barrio Maras, 18. el barrio 18, todas ellas que se calculan ahora por estar confinados más o menos en el 1% de la población del país, tenían armas de corto alcance, cuchillos, navajas, asaltaban a la gente en los mercados populares. El sector que atacaban más era el de los autobuses del servicio público. Ese no es el crimen organizado mexicano. El crimen organizado mexicano tiene otro nivel de organización. Entonces, decir voy a pactar con el crimen organizado es casi afirmar que te van a ganar, que el crimen te va a ganar y además te vas a ganar la enemistad de una parte importante del mundo. Entonces, principalmente pues nuestro vecino Estados Unidos, que por cierto, en el año 2026 se va a firmar el Tratado de Libre Comercio y si se hacen políticas que a ellos les parecen que no están de acuerdo con la armonía norteamericana, pues nos van a meter aranceles y yo quiero saber qué le va a pasar a la industria manufacturera mexicana si no hay un acuerdo de estas cuestiones. Pero no está en el escenario ni estadounidense, ni canadiense, ni mexicano, ni de muchos países pactar con las organizaciones criminales. Sí, sobre todo, bueno, porque Mauricio Funes estuvo condenado a 14 años en prisión, por pactar con los maras. Por eso hacía yo la pregunta. Yo creo que es una falsa, Rina, es una falsa dicotomía. Sí, claro. El estar cara a cara con estos tipos de problemas se tiene que ir a fondo al origen. Y por eso ese principio filosófico que quiero repetir, la causa de la causa es la causa de lo causado. Pues estamos viendo los efectos.
Oye, ¿y qué lo provocó? ¿Cómo estructuralmente, no de coyuntura, cómo estructuralmente podemos cambiar la realidad de las familias, en este caso, en ese país? Y ahora que Raúl se enganchó con el tema de México, porque sí es un tema que nosotros difícilmente podríamos estar dando recomendaciones como país. Yo creo que tenemos tan complejo el país que sí necesitamos comprometernos con el tema de las causas, el tema de generación de oportunidades, el tema de incrementar el tema del instrumento de la educación, el tema de mejor sistema de salud, hay que decirlo. Yo estoy en el movimiento progresista, pero necesitamos avanzar muchísimo más rápido y dar resultados más rápidos para que podamos seguir avanzando. Somos la 14ª economía del mundo y hoy tenemos en observación a estos países donde dicen, oye, ahora están viviendo en una falsa paz. ¿O qué está pasando en El Salvador? Yo soy de la idea que no se puede pactar, no se puede negociar y sí se tienen que atender las causas. Y si atendemos el tema de inversión en ciencia y tecnología en el siglo XXI, en la educación, tendremos que atender paralelamente la parte estructural y la parte coyuntural. Por lo pronto, mitigar el tema de los efectos de la pobreza, pero paralelamente ver hacia futuro, como lo están viendo otros países donde también no hay violencia y tienen una economía extremadamente fortalecida, sobre todo en el continente asiático, y no tienen que estar violando pues todos los días los derechos humanos. Yo le apuesto más, y concluyo con en este tema, yo le apuesto a un proceso democrático, de libertades, de derechos, pero también progresivamente legalizar las drogas. Ese es un tema fundamental para poder avanzar y poder acabar con los problemas de la violencia y de muchos de los problemas que tenemos en el país. Ahora giremos un poco nuestra mirada a la parte económica. Tenemos un Nayib Bukele que propone el Bitcoin como moneda de curso legal. ¿Por qué fracasa? Y digo, también ahí está Ciudad Bitcoin, Joel. Sí, de hecho se reconoce a El Salvador como este país pionero por introducir el uso de las criptomonedas o las de Bitcoin como moneda de curso legal. De hecho, una de las propuestas del presidente Bukele fue crear esta ciudad, la Bitcoin City, ¿no? Que estaría muy cerca de uno de los volcanes más importantes de El Salvador, precisamente porque la idea es que sea una ciudad sustentable, cuya energía sea la geotérmica, exactamente. Entonces, que de hecho se han propuesto iniciativas de que si tú descargas la aplicación de una wallet en tu celular, te van a regalar Bitcoin. Pero eso ha sido un fracaso, ¿no? Sí, de hecho, solo hay una persona que está viviendo en esta ciudad. Públicos. Claro, por supuesto. No, y el problema es que también se está aumentando la deuda pública de El Salvador por tratar de cubrir programas de este tipo que sabemos que no van a tener mucho futuro, precisamente porque el uso de criptomonedas a nivel internacional genera una incertidumbre tan grande que lo ha hecho un recurso totalmente ineficiente. Y de hecho hay muy pocos negocios dentro de esta Bitcoin City que la están aceptando. Entonces, digamos que también es una propuesta de carácter populista, ¿no? Sí, claro, o sea, que genera capas. Es un fracaso lo del Bitcoin en El Salvador. Cuando introdujeron el Bitcoin en El Salvador, el presidente Bukele les regaló a toda la población de más de 18 años una tarjetita con $30 y no volvió a repetirse el depósito de $30 bitcoinizados. Luego el Bitcoin, después de que pasó eso, entró en una depresión de precio tremenda y se calculaba que había perdido el 30% de lo que había invertido el gobierno de El Salvador en la compra de los bitcoins. Este año se recuperó y entonces él estaba presumiendo que había ganado $600 millones. Pero tú no puedes tener una economía dependiendo de cómo manipulan los bitcoins en Asia o en Canadá. ¿Por qué no pensar en dos temas fundamentales? Y ahí sí, así ser muy, muy tajantes en el tema de la digitalización de la economía, las transacciones, que eso va a venir porque estamos avanzando como ser humano y las sociedades. Y el otro es que las instituciones centralizadas por eso te dan certidumbre. Dice, oye, ¿quieres invertir con seguridad el dinero que no es tuyo como gobernante? Pues hazlo en instituciones que tienen 50 años, que tienen 200 años. Y otra cosa, recordar el libro de Noam Chomsky, Miedo a la democracia. Pero el miedo a la democracia en un mundo bipolar. Sí. Se relajan, empiezan a llegar los gobiernos de izquierda en toda Latinoamérica y esto hace una verdadera transformación. Ahora era el miedo a la democracia en El Salvador, pero de distinta forma y de distinta óptica. Entonces sí es motivo para poder revisar la democracia en el mundo
y quienes piensen que la democracia no genera bienestar, creo yo que están equivocados. Ahora, un pequeño comentario de esto de la, digamos, tarjetización de la economía y la supresión de los billetes y todo eso, ¿no? En Suecia hubo una ley que quitó la moneda hace como 3 años. Ya la echaron para atrás, porque hay gente que está ahorrando en euros por el hecho de que puede haber una guerra y que lo único que te asegura que tu dinero va a valer no es una computadora ni tu tarjeta de crédito, es el dinero en billetes en tu cartera. Entonces la echaron para atrás y los suecos están ahorrando en euros billetes, no en euros en cuentas bancarias. Entonces, cuando se acerca un síntoma de peligro, como es en Suecia, tienen al lado la frontera con Rusia, pues la gente se protege con lo más tradicional que hay. Antes era el oro y los anillos de oro, ahora son los billetes de monedas duras. Claro. Y hay solo 2 monedas duras, el euro y el dólar, y la tercera va a ser el yuan chino. Pero el yuan chino todavía no lo conocemos como moneda de intercambio en billete, ¿no? Que solo en China se mueve y en Rusia ahora va a empezar, ¿no? Claro. Ahora también hay que tomar en cuenta que El Salvador vive de las remesas, el 24% de las remesas, senador, que no se generan en el propio país y que es la fuerza de trabajo que contribuye a otras economías, principalmente Estados Unidos, y que es así, religiosamente llega a El Salvador y que mantiene cierto nivel de consumo, cierto nivel de ocuparlo en los temas básicos, que no resuelve el problema totalmente de su economía, pero sí es una gran cantidad de salvadoreños y seguramente ya rebasan la mitad de la población que vive en El Salvador. Nos decían, más de 3 millones de salvadoreños en el exterior, por las condiciones que se crearon, que por la pobreza y la migración que no se ha resuelto, pero que es un tema que debemos de enfrentar como mundo, porque hoy los problemas son globales también, Rina. Ya no son problemas en una parte del mundo. Muchos de los problemas se han convertido en problemas globales, como es la propia inseguridad, el problema de los cárteles, el tema que tanto incide en muchos de los países de Latinoamérica. Me decían en Chile, estamos preocupados porque están llegando grupos organizados de la delincuencia, hasta la Patagonia. Entonces entendemos que ya los problemas son globales y que también las soluciones tienen que ser desde alguna parte de la solución también globales. Vamos a un corte, regresamos, no se vayan. Nayib Bukele ha instituido una política de tolerancia cero hacia el crimen, logrando una disminución récord en la tasa de homicidios en un 92% desde 2015 a 2022 y del 97% con datos presentados en 2023. No obstante, organizaciones de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos advierten que esta seguridad ha tenido un alto costo con un estado de emergencia continuamente extendido que lo ha orillado a arrestar a presuntos pandilleros de manera arbitraria y sin el debido proceso. Bajo el liderazgo del partido Nuevas Ideas, Nayib Bukele ha utilizado las redes sociales y una estrategia de comunicación para vincularse con los jóvenes desencantados por el bipartidismo tradicional. Conocido como el rey del TikTok, propuso adoptar el Bitcoin como moneda de uso legal en un país donde el 70% de la población está excluida del sistema financiero y en donde la billetera electrónica, la Chivo Wallet, fracasó. Sin embargo, Bukele ha girado la atención hacia el Bitcoin City, anunciando planes para convertir la energía volcánica en energía eléctrica y convertirla en un centro tecnológico y económico que funcionaría a favor de las criptomonedas. No obstante, esta propuesta ha generado diversas críticas por la falta de transparencia en su planificación y ejecución, aunado a su viabilidad técnica y a los impactos ambientales adversos. Bueno, seguimos adelante comentando sobre Nayib Bukele en su segundo mandato en El Salvador. Raúl, ¿qué esperas? ¿Qué sorpresa ha anticipado Nayib Bukele? Ha dicho que está generando mucha expectativa su segundo mandato. ¿Por dónde crees que vaya Nayib Bukele? Mira, nadie sabe, porque el último día de su campaña electoral y cuando ganó dijo, ahora viene lo mejor. Supuestamente él, el día de la toma de posesión, va a ser un gran anuncio de algo, alguna otra política que nadie sabe de qué se trata, porque él se guarda la gran sorpresa para anunciársela a los salvadoreños. Pero hay varios detalles.
En el presupuesto público del gobierno salvadoreño, el presupuesto del dinero, nadie sabe de dónde sale el dinero de la supercárcel. ¿Quién construyó la supercárcel? ¿Quién la pagó? Nadie sabe. Hay dos teorías, una que fue con bitcoins y otra que fueron los chinos. Pero los chinos no lo reconocen, los chinos solo construyeron la superbiblioteca y están metidos en la construcción del puerto en el Golfo de Fonseca. Pero los chinos no dicen que la supercárcel metieron dinero ellos, pero la supercárcel costó muchísimo dinero porque es una masa de concreto, electricidad, cámaras, tecnologías y todo esto. El pagar solo a los carceleros le cuesta al gobierno de El Salvador $25 millones al mes. A los carceleros, porque son un montón, si están encarcelados. Nadie sabe tampoco la cifra exacta de 40 a 50 mil personas en este momento en el CECOT, en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo. Pues alguien tiene que vigilarlos, alguien tiene que darles de comer y todo eso, ¿no? Son alrededor de 3,000 empleados y además tiene vigilancia extraterritorial del ejército salvadoreño. Entonces, pues todos esos son incógnitas, pero ¿qué sorpresa va a dar Bukele? Nadie sabe cuál va a ser. Bueno, pues ya para terminar, Joel, hemos hablado si Bukele es un modelo o un contramodelo, pero sin duda se está buscando la bukelización de América Latina. Algunos líderes sí lo están buscando. ¿Tú qué rescatarías en términos positivos? Es decir, ¿qué aprenderías y qué desaprenderías del fenómeno de Bukele? Pues yo creo que Bukele lo más importante es el manejo de medios, ¿sí? Y la forma discursiva en la que está tratando de lograr un apoyo popular que sin duda arrasa y que lo convierte en uno de los principales líderes del mundo con mayores niveles de popularidad. Pero también hay muchos elementos que tiene que tratar en este nuevo segundo mandato. La independencia judicial prácticamente no existe, no hay niveles de transparencia, libertad de expresión no hay una persecución a los medios de comunicación, el aborto es ilegal en cualquiera de sus formas, hay una persecución contra la comunidad LGBTIQ+. Entonces hay muchos pendientes que van más allá de la seguridad. Una cosa es la seguridad de calle, evitar a las pandillas, evitar el robo a casa habitación o el robo con navaja, pero otras cosas son problemas estructurales que si no se atienden de manera correcta van a llevar a la población de El Salvador a vivir un escenario mucho más complejo cuando Bukele, pues digamos, terminará en algún momento su presidencia y él ya tiene su vida hecha. Entonces yo creo que tiene que pensar en el futuro de la población salvadoreña atacando problemas estructurales. Eso es clave. Su conclusión, senador. Rina, yo creo que es importante que visualicemos nuevamente un proyecto de país con las causas, atender los problemas. Y en política no hay sorpresas, hay sorprendidos. De modo que la verdad es que es muy popular, irrumpe, seguirá siendo un actor en la política mundial y es una lección para nuestra clase política. Sí. Más que criticarlo, más que definirlo, yo creo que es una crítica que debe recibir la clase política porque la gente se cansa. El pueblo se cansa de que no hay resultados. Yo quisiera ver mejor esa sorpresa en mi país y también en El Salvador, donde hablemos de seguridad, de economía, de transparencia y rendición de cuentas, de infraestructura, de política social, infraestructura productiva, que hablemos del Sistema Nacional de Salud único y universal, que hablemos de la educación para todos con una cobertura universal, pero hoy tenemos el 28% de los jóvenes entre 18 y 25 años con la oportunidad de ir a una universidad de educación superior. ¿Qué quiere decir esto? Que el 72% desde que nacen el día de hoy las condiciones, tenemos que mejorar esas circunstancias y a mí sí me gustaría ver a un Bukele atendiendo la política social, atendiendo el binomio indisoluble de la educación y la salud, atendiendo problemas que tienen ellos y que si ya controló esa violencia tan exacerbada, pues hoy tenga la oportunidad y la sabiduría, que tenga la sabiduría de poder encaminar a un pueblo que necesita de un buen gobierno. Pero recibimos el mensaje y la clase política de México tiene que renovarse, tiene que pensar diferente, tiene que hacer política diferente a la política tradicional de la política que hemos vivido en los últimos años. Hemos tenido un gobierno, ahora yo pertenezco al movimiento progresista, donde ha habido avances, pero requerimos mucho más avances, sobre todo entendiendo el mundo globalizado, el siglo XXI, para que todos podamos tener oportunidades en nuestro México tan amado y tan querido. Pues muchísimas gracias al senador, a Joel y por supuesto también a Raúl por este espacio. Seguimos adelante con el programa, no se vayan y recordemos que El Salvador
estuvo viviendo 12 años de guerra civil y que inauguró su democracia en 1992 y sobre todo lo que decía el senador Enríquez, el tema de los acuerdos de paz de Chapultepec de hace varias décadas. Seguimos adelante. Habiendo logrado contener los índices de violencia, se espera que el presidente Bukele se concentre en su segundo mandato en la situación económica del país, pues todavía tiene altas tasas de pobreza. En 2021 y tras la contracción de la pandemia, la economía creció un 11%, pero esta se moderó hasta llegar al 2.6% en 2022 y 2.7% en 2023. Si bien en los últimos años la deuda ha disminuido, todavía es superior a los niveles previos a la pandemia y la posición fiscal del país continúa siendo frágil. Por otra parte, los altos niveles de migración saliente desde hace mucho tiempo atrás han creado una economía muy dependiente de las remesas que representaron el 24% del PIB en 2023.